Bienvenido a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y te damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy es muy importante y tiene que ver por qué nos separamos de Dios. Para entender por qué nos separamos de Dios, tenemos que entender qué significa la palabra apostasía. Esto tiene que ver por qué nos separamos de Dios. Voy a leer qué es lo que es la apostasía, pero es necesario que cuando nosotros vayamos a estudiar la Biblia, tengamos dos cosas: la Biblia y un diccionario. Porque hay palabras que muchas veces no sabemos el significado de ellas, y es necesario tener un diccionario bíblico para poder entender palabras que no conocemos. Bueno, primeramente la palabra apostasía dice que es la separación general de la religión o negar la fe por aquellos que una vez la tuvieron y profesaron tenerla. Es frecuentemente descrita en términos de adulterio espiritual y así provoca el celo iracundo de Dios. La palabra apostasía significa separación o negar la fe. Voy a leerlo nuevamente. Dice: la palabra apostasía significa separación general de la religión o negar la fe por aquellos que alguna vez la tuvieron o que profesaron tenerla. Es frecuentemente descrita en términos de adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Esto es lo que es la apostasía, pero vamos a ver que la apostasía tiene dos características principales y que tienen que ver con dos palabras, y una de ellas es la palabra vanidad y la otra palabra es vano, pero también tiene dos complementos, que es un corazón malo y también incredulidad. ¿Por qué nos separamos de Dios? Por la apostasía. La apostasía es separación de la fe, separación de Dios, es negar la fe y es adulterio espiritual. Y tiene dos características principales, que es vanidad, que es vano, que implica un corazón malo, y la incredulidad. Voy a leer la palabra del Señor para que sea la misma palabra del Señor quien nos enseñe qué es lo que está sucediendo en cuanto a la apostasía y qué es la apostasía, porque el mismo pueblo de Israel cayó en la apostasía. Y lo vamos a ver en el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Voy a empezar a leer y dice Jeremías 2, de 1 al 9: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que nosotros queremos hacer, después de haber recibido el plan de salvación y de ser salvos, lo primero que queremos hacer es servir, es ayudar, es leer la palabra, es orar. Tenemos ahora sí que el rating al 100. Estamos muy contentos con eso y queremos agradar a Dios con lo que nosotros hacemos en agradecimiento
por lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Y es precisamente lo que empieza diciendo el profeta Jeremías, cuando en el versículo 2 dice: anda y clama al Señor, dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud. En el principio, en ese momento que hemos recibido a Cristo, somos los hombres más fieles y los más dichosos, y queremos agradar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Y eso es muy importante. Qué bonito es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque nace en nosotros una nueva criatura. Entonces, el Señor le está hablando al pueblo de Israel, y se acuerda el Señor de su fidelidad en su juventud, cuando el pueblo de Israel acababa de ser sacado de la tierra de Egipto, después de haber estado padeciendo 400 años de opresión por parte del pueblo egipcio y del faraón. Voy a continuar leyendo, y dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y es precisamente una de las cosas que pasa con nosotros cuando hemos recibido a Cristo. Nosotros, dice la palabra, que nosotros nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso nos convierte en las primicias, los nuevos frutos del Señor. Y todos los que le devoraban al pueblo de Israel eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y sabemos que el Señor mandó plagas sobre el pueblo de Egipto, y vino mal sobre ellos porque no quería dejar al pueblo de Dios a adorarle y darle honra al Señor. Voy a continuar. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Todas las familias de la casa de Israel, oíd la palabra. Y nosotros necesitamos oír la palabra, porque cuando nosotros estamos oyendo la palabra, la fe aumenta, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Continúa diciendo: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Primero, cuando nosotros nos empezamos a enfriar en cuanto a la palabra del Señor y empezamos a separarnos del Señor, es porque empezamos a cuestionar: ¿por qué me sucedió esto? ¿Por qué me quitaron mi trabajo? ¿Por qué perdí dinero? ¿Por qué me vino esta enfermedad? ¿Por qué me vienen estas pruebas? ¿Por qué todas estas cosas me están pasando? Y eso hace que empecemos a sufrir ciertas cosas que el enemigo prepara para que nosotros tropecemos en cuanto a la palabra del Señor, porque empieza a meternos ideas y a decirnos: aunque Dios os ha dicho, como lo dijo a Eva en un principio. Dice el Señor en ese versículo en particular, dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Y lo primero que cuestionan o cuestionamos a veces es que nosotros cuestionamos la palabra del Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué y empezamos a querer entender muchas cosas que a veces no somos capaces de entender? Pero tampoco podemos entender por qué vienen todas esas pruebas, y por qué, si estás yendo a la palabra, si estás orando, si estás en oración, si tienes comunión con Dios, estás tratando de obedecer y agradar a nuestro Dios, y tu comportamiento viene muy de acuerdo a la voluntad del Señor, no en su perfección, porque vamos creciendo constantemente en la palabra del Señor, y es un proceso que toma toda la vida. Sin embargo, cuando vienen esas pruebas, como voy a poner un ejemplo: un hombre iracundo se enoja, y entonces la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis. Y esta persona en particular se enoja, pero peca. Dice aquí
el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dos palabras: vanidad y vano. Vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra vanidad, porque si nosotros no tenemos un concepto claro de lo que está queriendo decir el Señor en cuanto a eso, pues vamos a tener una mala idea. La palabra vanidad significa orgullo de la persona que tiene en un alto concepto en sí sus propios méritos y un afán excesivo por ser admirado o considerado por ellos. Voy de nuevo. La vanidad es el orgullo de la persona. Estábamos hablando de la persona que está enojada, que es iracunda, y conoce la palabra del Señor que dice: airaos, pero no pequéis. Entonces esta persona se enoja y peca. ¿Por qué? ¿Por qué peca? Porque dice que tiene un alto concepto en sus propios méritos y un afán excesivo en ser admirado y considerado por ellos. Porque si él se agacha, muchas veces lo que provoca es que le digan cobarde, que le digan miedoso, me tienes miedo, no, que muy hombre. Y entonces, como no quiere entrar en esa posición, peca, se enoja, explota y responde, porque tiene un alto concepto en sus propios méritos y dice: no, a mí no me va a revocar nadie, y yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces la palabra del Señor ya no está haciendo efecto en su vida, porque la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿me puedo enojar? Sí, pero debo no pecar. Y cuando yo agarro y digo airaos, pero peco, entonces caigo en lo que es la vanidad y en un concepto vano. Ya sabemos lo que es la vanidad. Ahora vamos a ver lo que significa ser vano, o qué es la palabra vano. Vano significa que está vacío de contenido. Es decir, que si la palabra del Señor es vana en nuestra vida, está vacía, no está haciendo nada en nuestra vida. Porque está vacía, es vana. Entonces, una persona que es vanidad, que tiene un concepto grande de sí mismo y hace sus propias cosas, su concepto de él es vano, no la palabra del Señor. La palabra del Señor es perfecta, sino sus pensamientos de él son vanos, son vacíos. Dice, está vacío de contenido, no tiene explicación, no tiene razón de ser, está vacío. Voy a continuar leyendo. Estamos en Jeremías 2, versículos del 1 al 9. Estoy en el versículo 6. Y nos dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, y por tierra seca y sombra de muerte, porque por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí hombre? Y os introduje en la tierra de abundancia, para que comáis su fruto y su bien, pero no entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, dice el Señor primero: y no dijeron: ¿dónde está Jehová? Las consecuencias de caer en la apostasía, que es la separación de la fe, o negar la fe, la separación de Dios, alejarnos de Dios, y que es el adulterio espiritual, que tiene que ver con la vanidad y con nuestros pensamientos vanos. Lo primero, también cosas que nos suceden, es que no preguntamos dónde está Dios. Hoy si lo preguntamos de otra manera, que no es conforme a la palabra de Dios. Porque ¿quién eres tú
que contiendes con el Señor. Nosotros tenemos que venir con un corazón humilde a la presencia del Señor, porque Él es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Creador. ¿Y cómo le vamos a decir al alfarero, hazme de esta manera, cuando Él es el que nos forma? Él es el que nos da el crecimiento a cada uno de nosotros. Entonces, no preguntamos, y no dijeron, dice, ¿dónde está Jehová? Y también en el versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Pero vamos a poner atención en este versículo en particular, porque en este versículo se describen las religiones actuales, todo lo que hay, esas cosas de que hablan en lenguas, que se tiran al suelo, todas esas herejías que se muestran de que hablan en lenguas, que están temblando, que supuestamente hay milagros, que se tiran al suelo. Acabo de ver un video que se llama Trasladando el Espíritu Santo por medio de la planta de los pies. Y estas personas se ponen en el piso, se quitan los zapatos, los calcetines y con las plantas de los pies se juntan y se pasan al Espíritu Santo. Hazme el favor. Yo no sé de dónde sacan todas esas cosas, o esas rosas ungidas, o esos aceites que vienen de Jerusalén, o las espinas de Cristo, o un pedazo de la madera de la cruz del Señor. No sé de dónde sacaron tantos pedazos, porque han vendido millones de esas cosas. Entonces, no preguntaron, dice que los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, dice el Señor. ¿Y quiénes son los que no conocieron al Señor? Los estudiosos, los escribas, como hoy los teólogos o los maestros que hay por todos lados y que enseñan herejías y cosas completamente diferentes a lo que enseña la palabra del Señor. Y los pastores se rebelaron contra mí. Ahí están las enseñanzas de los pastores. Los profetas profetizaron en el nombre de Baal. Hemos oído infinidad que el profeta X dijo que, por ejemplo, los testigos de Jehová, no sé cuántas veces han profetizado que la venida del Señor va a venir en 1944 y otros años más. Como 3 o 4 veces han profetizado que el Señor ya está aquí, y que es en octubre 15, etc. Y así ellos profetizan, o esos profetas que se dicen hoy profetas, palabra del Señor. Entonces, si la palabra del Señor no está completa, ¿quién está tomando el control de esas revelaciones que vienen por parte de Dios? Entonces ya no terminamos en el libro de Apocalipsis, sino que ahora es primera de Juanito, número 2, capítulo 10. Ya no es Juan, sino es Juanito. Entonces, perdónenme, pero la verdad es que es una herejía todo lo que están enseñando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha caído en la apostasía, que es la separación de la religión, negar la fe, la separación de Dios, el adulterio espiritual por la vanidad que hay en ellos. Y son cosas vanas. ¿Por qué? Porque hay un corazón malo y un corazón incrédulo. Porque no se han podido, ellos no han podido sujetarse a la palabra del Señor, y eso lo voy a explicar ahorita, porque tiene que ver, porque no sufren la sana doctrina, y eso está escrito en la palabra del Señor. Por tanto, dice el Señor, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Vamos a ver que es importante decir por qué yo mencioné un corazón malo y incredulidad. Primero, el Señor nos dice en Mateo 15, versículo 8 y 9, dice el Señor estas palabras: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Primero, el corazón está lejos de mí.
pues en vano me honran. ¿Qué dijimos que era vano? Que está vacío de contenido. Dice que en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está, apostasía. Separación de Dios, separación de la verdad, negar la fe, adulterio espiritual. ¿Enseñando qué? Doctrinas y mandamientos de hombres. Mateo 15, 8 y 9. Muy bien, pero vamos a ver por qué mencioné un corazón malo, incredulidad. Y eso lo vamos a ver en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 11 y 12 de Hebreos. Hebreos 3, 11 y 12 dice lo siguiente: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad. Corazón malo e incredulidad. ¿Para qué? Dice el Señor. Para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué nos apartamos de Dios? Por la apostasía. Y la apostasía tiene características de vanidad, son enseñanzas vanas, tiene un corazón malo y es por medio de la incredulidad. Así es como nosotros nos alejamos de Dios. Vamos a continuar leyendo porque es necesario continuar con lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan, versículos 2 del 18 y 19. Y tiene que ver con una palabra que hemos escuchado mucho y que se llama anticristo. El anticristo. Dice Primera de Juan 2, 18 y 19: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y este es el espíritu del anticristo. Y el anticristo utiliza el orgullo, las enseñanzas vanas, el corazón malo y la incredulidad para que nosotros nos separemos de Dios y caigamos en la apostasía. Porque ¿quién es el mentiroso? Aquel que niega al Padre y al Hijo, sino el anticristo. Y si nosotros negamos la fe, es negar a Dios. Si nos separamos de la verdad, es negar a Dios. Separarnos de nuestra religión es negar a Dios. Y caemos en el adulterio espiritual, dándole entrada al anticristo. El anticristo es todo lo que se opone a Dios, todo lo que es en contra de la palabra del Señor. Vamos a ver entonces que, teniendo en cuenta que la apostasía es lo que nos separa de Dios, nosotros tenemos que considerar
de qué manera hemos vivido nuestra vida espiritual. Nosotros hemos caído de la gracia o estamos firmes en el Señor. Nosotros nos separamos porque mucha gente dice, es que un pastor me dijo que así, otro pastor me dijo así, aquel profeta me dijo así, aquel apóstol me dijo así, y uno enseña una cosa, otro enseña otra cosa, tú dices una cosa, y entonces ya no sé a quién creerle. Y la cuestión es que nosotros caemos en la apostasía porque nos hemos separado del Señor y de su palabra. Oí, pueblo de Israel, dijo el profeta Jeremías, oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel, oí, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor, para no caer en la apostasía, para que no nos separemos de Dios. Nosotros tenemos que oír la palabra del Señor. Y es muy fácil agarrar y decir y caer en cosas vanas, vanidad, vano, y que podemos caer en el corazón, que tenemos un corazón malo e incrédulo. Y eso es lo que nos separa de Dios. Si tú como hijo de Dios, porque Dios al que ama reprende y castiga, y lo vamos a ver, porque lo dice en Hebreos 12, 4, 6, dice, porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nos apartamos de la palabra del Señor, porque no combatimos contra el pecado. Y esa es la verdad. ¿Y sabes por qué no combatimos contra el pecado? Por una razón. Y eso tiene que ver con lo que dice, eso tiene que ver con lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículos 3 y 4 de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán, apostasía, separación, por no sufrir la sana doctrina. ¿Qué quiere decir no sufrir la sana doctrina? Pues es precisamente el ejemplo que ya había yo comentado, del hombre iracundo que se enoja y que conoce la palabra del Señor y que dice, airaos pero no pequéis. Pero él se enoja y peca. ¿Por qué? Porque está separado del Señor, porque no quiere sufrir la sana doctrina. Esa es la enseñanza que el Señor nos da, de que nosotros, para no estar separados de Dios, necesitamos sufrir la sana doctrina, porque entonces nosotros nos podemos acomodar en cuanto al pecado y podemos hacer nosotros lo que nosotros queramos, y caemos entonces en cosas vanas por nuestra vanidad, porque creemos que en lo que nosotros sabemos hacer o que decimos, que Dios está equivocado y que es mejor así, y son cosas vanas. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón malo e incrédulo. ¿Por qué? Porque no nos queremos sujetar a la sana doctrina. Se amontonarán maestros, lo estamos viendo, las religiones y todas las sectas y todas las herejías que vemos en internet, cuántas cosas enseñan, que se tiran, que se convulsionan y que prácticamente ya hasta vuelan, Superman y no sé, Batman y Robin. Entonces, ¿de qué se trata? Que no estamos sufriendo la sana doctrina, y eso es lo que nos separa de Dios, porque nosotros no hemos luchado contra el pecado, no hemos resistido hasta la sangre contra el pecado.
Y ese es el punto al que yo quiero llegar. Nosotros nos separamos de Dios por no sufrir la sana doctrina. No queremos vivir conforme a la voluntad de Dios, sino queremos vivir conforme a la voluntad de nosotros. Queremos vivir de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, porque mucha gente nos dice, cuando nosotros sufrimos la sana doctrina, como el mismo ejemplo de la persona iracunda, que dice, airaos pero no pequéis, y este hombre se enojó pero no pecó, entonces vienen las burlas, vienen los ataques, vienen diciéndote, todo es la Biblia, estás mal, eres un fanático, eres un religioso, todo es Dios. ¿Por qué? Porque ellos piensan así. Pero el que sufre la sana doctrina piensa de manera diferente. El que sufre la sana doctrina está cerca de Dios porque permite que Dios gobierne su vida y se rige bajo las enseñanzas y la manera en que Dios nos guía a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros dejamos la sana doctrina, entonces nosotros podemos crear hasta nuestras propias doctrinas y enseñanzas, que eso es lo que caen todas las sectas y todas esas falsas religiones, carismáticos, pentecostales, adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, los mormones, porque caen en esto, en la vanidad. El orgullo dice aquí que es de la persona que tiene un alto concepto en sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos, la fama. Esto tiene que ver con la fama. Y el Señor dijo que seamos mansos y humildes como yo he sido. Eso es lo que enseña el Señor. Entonces, mi querido amigo, ¿qué vamos a hacer? Considerando que ya tenemos y ya sabemos por qué razón nos separamos de Dios, la única manera para volver a Dios es arrepentirnos. Y la palabra arrepentirnos o arrepentimiento no significa que te sientas mal en tu corazón y quieras llorar y quieras estar muy contento y decir, ay, mira, perdóname y ya no lo vuelvo a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Te sientes mal, pero el arrepentimiento es otra cosa. El arrepentimiento es cambiar de rumbo, es cambiar de manera de pensar. Y precisamente ahí es donde nosotros sufrimos la sana doctrina. Cuando el Señor nos dice que nosotros no nos airemos, pero que no pequemos, y yo me rijo bajo esa sana doctrina, entonces me estoy arrepintiendo de mi manera de ser y dejo que Dios me guíe conforme a su voluntad, porque estoy sufriendo la sana doctrina. Porque mi doctrina o mi enseñanza, lo que yo he dicho, lo que a mí me han enseñado, lo que a mí me dijeron mis padres, o porque mi comportamiento es así, entonces yo soy de esta manera vana, porque es mi orgullo. Y el remordimiento es solamente que, ay, sí, hijo, le hice mal, perdóname, mira, yo quiero estar bien contigo discúlpame y todo eso. Pero el arrepentimiento no tiene nada que ver con el remordimiento. El arrepentimiento tiene que ser cambiar de rumbo, cambiar de manera de pensar, de mi pecado hacia Dios, en crecimiento para acercarme a Dios, en vez de que mi pecado y me alejo de Dios, me aparto más de Dios, porque yo estoy en la vanidad de mi mente y mis pensamientos son vanos, y son vanos porque tengo un corazón malo, y mi corazón malo se debe a la incredulidad, y la incredulidad hace que yo me separe de Dios, y entonces caigo en la apostasía, que es la separación de la religión, negar la fe, el adulterio espiritual, y eso es un espíritu del anticristo. Así que, mi querido amigo y oyente,
La única manera es arrepentirnos, cambiarnos de manera de pensar y volver al Señor, nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz, que pagó por nuestros pecados. Él nos compró por precio para que nosotros tuviésemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él hizo el pago en la cruz de cada una de las cosas que nosotros teníamos que pagar en el lago que arde con fuego y azufre, que está preparado para todos los incrédulos, todos los mentirosos, todos los fornicarios, todos los hechiceros. Cristo murió y resucitó según las Escrituras. Tenemos que regresar al Evangelio, a la cruz donde el Señor pagó con su sangre por nuestros pecados, y volver a Él, porque Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús significa Salvador, y Él merece toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Así que, mi querido amigo, si tú no conoces a Cristo, nosotros estamos separados de la gloria de Dios por cuanto todos pecamos, y la paga del pecado es muerte. Y esa muerte es la muerte espiritual, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, y es para todos los incrédulos, para todos los fornicarios, para todos los hechiceros, para los idólatras, y es en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Cristo demuestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si la paga del pecado es muerte, necesitamos venir a Jesús para recibir el Evangelio. Y el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice el Señor. Así que, mi querido amigo, si tú no has recibido el Evangelio, tenemos otro video que subimos la semana pasada, tú lo puedes ver para que conozcas el Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Y está explicado de una manera muy sencilla para que tú puedas venir al Señor Jesucristo. Y si tú eres un hermano en Cristo y te has alejado de Dios porque has apostatado de la fe, es un buen momento para venir al arrepentimiento y cambiar de rumbo, cambiar de manera de pensar, para ir hacia nuestro Dios nuevamente, porque el Señor en su palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, dice estas palabras: volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Así que, si tú has apostatado de la fe, te has apartado, negado, te has separado de la religión y has caído en el adulterio espiritual, es hora de arrepentirnos y de cambiar de rumbo e ir de nuestro pecado hacia Dios para acercarnos más a Él, porque dice el Señor: volveos a mi reprensión, y he aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Aunque esto fue escrito en el Antiguo Testamento, que ellos no tenían el Espíritu Santo, hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Así que Él nos enseñará sus palabras para sufrir la sana doctrina, para no caer en la apostasía, porque eso nos separa de Dios. Así que, mi querido amigo y oyente, te damos las gracias por visitarnos. Nos vemos la próxima semana y que Dios te bendiga. Hasta luego.